Buenos días, los saludo con la alegría de podernos encontrar por este medio, celebrando pues nuestra Semana Santa, hoy martes santo del 2020, una Semana Santa diferente a las que hemos vivido, una Semana Santa atípica, ¿verdad?, para nosotros, pero que no debe de perder el sentido, ¿verdad?, y el valor que estos días tienen para nosotros los católicos, los cristianos. En ese sentido, pues las reflexiones de estos días se estarán llevando por medio de las redes, por medio del YouTube, por medio del Facebook, y para eso pues vamos el día de hoy a reflexionar en la palabra de Dios sobre el tema número 2. El tema se titula Un solo corazón y una sola alma. Está refiriendo pues a la primera comunidad cristiana, que debe ser el modelo de todas las iglesias diocesanas, de todas las parroquias, de todas las comunidades cristianas. Y pues aquí en este texto que vamos a ver el día de hoy, pues vamos a identificar cómo era pues aquella primera comunidad, cuáles eran sus rasgos esenciales, cuál era su comportamiento, cuál era su forma de vivir, para que así podamos saber qué actitudes debemos de asumir como iglesia, como cristianos, en estos tiempos, y sobre todo pues irnos preparando para celebrar nuestro tercer sínodo diocesano. Pues vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú te manifiestas en cada miembro de la Iglesia, por esto nos esforzaremos por respetarnos unos a otros como lo haríamos contigo. Y tu presencia nos cuestionará cuando la unidad y la paz sean amenazadas en nuestro hogar. Te pedimos el favor de que permanezcas muy vivo en cada uno de nuestros corazones. Danos la gracia del amor fraterno, que una corriente sensible, cálida y profunda corra en nuestras relaciones, que nos comprendamos y nos perdonemos, nos estimulemos y nos celebremos como hijos de una misma madre, que no haya en nuestro camino obstáculos ni bloqueos, sino que seamos abiertos y leales, sinceros y afectuosos, y así crezca la confianza en todos los hermanos. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu, y así gozar para siempre tus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues el texto que vamos a reflexionar el día de hoy pues está tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, del versículo 24 al 34. Y nos dice: al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú dijiste por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos maquinan vanos proyectos? Se han congregado los reyes de la tierra y los jefes se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que tu poder y tu voluntad habían predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor,
ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían ellos en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, acabamos de ver cómo la primera iglesia, después de que Pedro y Juan habían sido arrestados, ¿verdad?, por los sumos sacerdotes, llevados ante el Sanedrín, y cómo después de que los sueltan, ¿verdad?, de que se libran de ser pues enjuiciados por anunciar la palabra de Dios, por anunciar a Jesús, pues se reúnen, después de esto se reúnen con toda la comunidad y les empiezan a narrar lo que les sucedió, ¿verdad?, en ese momento en que los habían detenido. Y nos dice pues que al oírlo a los demás, la comunidad, todos a una sola voz elevaron su oración a Dios, ¿verdad?, y dijeron. Ahí vemos cómo esta primera comunidad empieza pues con la oración, ¿verdad? Hicieron oración. Y ahí nos dice que todos a una sola voz. O sea, no fue nada más la oración de los apóstoles, no fue nada más la oración de los que tenían algún cargo, alguna responsabilidad en cuanto a dirigir la iglesia, sino que se unieron todos los creyentes junto con los apóstoles y todos elevaron su voz a Dios, haciendo una súplica, alabándolo, bendiciéndolo, y ellos así inician pues este momento de reunión que tenían. Y si recordamos, pues en los evangelios nuestro Señor Jesucristo muchas de las veces nos narran cómo se iba, ¿verdad?, a la montaña, al cerro, ya sea de madrugada o en la noche, también a hacer oración, a ponerse en comunicación con mi Padre Dios, con su Padre, para poder Él pues llevar a cabo la misión que tenía que llevar a cabo, o en los momentos más importantes de su ministerio, pues él primero hacía oración, y así pues los primeros cristianos se ponían en oración, y era la mayor parte de la comunidad, eran todos, algo que a lo mejor en nuestros tiempos ya no se da, ¿verdad? Se ha perdido mucho ese diálogo personal con nuestro Señor, ese diálogo con Dios, se ha perdido por parte de la mayor parte de los cristianos, de los católicos. Es algo que no se pone ya muy en práctica, y en eso comenzamos a ver que hay una diferencia en cuanto a eso. Nos dice también la Escritura después que dentro de su oración clamaban al Señor diciendo: concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía.
En aquel tiempo pues eran perseguidos por los sumos sacerdotes, eran perseguidos por las autoridades civiles, y entonces ellos clamaban a Dios que les diera ese valor para poder anunciar su palabra, ¿verdad? Que no tuvieran miedo, que no se escondieran, sino que pudieran ser valientes. La persecución a la iglesia pues siempre ha existido, a veces con más fuerza, a veces con más tranquilidad, con más paz, pero la iglesia en sus más de 2000 años que lleva existiendo, pues siempre ha sido perseguida. Y como narra también ahí la escritura un poco más atrás, pues en algunos se han confabulado, se han unido con tal de atacar a la iglesia, ¿verdad? Se han aliado. En aquel entonces pues Herodes y Poncio Pilato se aliaron, siendo que no se caían muy bien. Y en nuestros tiempos pues pasa lo mismo, ¿verdad? Cuántas a veces sectas o iglesias distintas a la nuestra pues no coinciden, o no se ponen de acuerdo más que para atacar y desprestigiar a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica. Igual, ¿verdad? La iglesia es perseguida por autoridades, porque pues no acepta a veces algunas modas que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra de la moral, que van en contra del sentido común, ¿verdad? Como viene siendo el aborto, como vienen siendo los matrimonios entre personas del mismo sexo, pues algo que la iglesia nunca va a aceptar porque es contraria a la palabra de Dios. Pero pues causa de eso pues los gobiernos y muchas de las personas intelectuales y a veces hasta algunas otras sectas que se dicen cristianas, pues por esa causa atacan y difaman a lo que es la iglesia católica. Entonces pues la iglesia siempre va a ser perseguida, siempre ha sido perseguida, pero pues siempre va a permanecer, ¿verdad? Porque hay una promesa de Jesús de que la iglesia no va a ser abandonada por nuestro Señor, y de que Jesús, el Señor, va a estar siempre con ellos hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y el fin del mundo pues todavía no ha llegado, entonces nuestro Señor Jesucristo permanece en su iglesia. Entonces esa valentía pues siempre nos hace falta, ¿verdad? En aquel tiempo a los apóstoles y a nosotros también nos hace falta ser valientes como cristianos, ser valientes para poder salir de nuestra comodidad, para poder salir hacia las personas más alejadas, más retiradas, ser valientes para decir la verdad, para ser justos, para pedir justicia, para indicar, ¿verdad? Los errores y las injusticias que se cometen en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Entonces ellos pedían y nosotros también debemos de pedir pues tener esa valentía de anunciar la palabra de Dios y de llevar su mensaje a todos los rincones de la tierra. Nos dice más adelante que la multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Un solo corazón y una sola alma. Dice la multitud de los creyentes, o sea, la mayoría de ellos, por no decir que todos, pero tenían un solo corazón y una sola alma, que es el título del tema del día de hoy. Un solo corazón y una sola alma, ¿verdad? O sea, no había divisiones, no había que cada quien hiciera lo que quisiera, o que unos trabajaran, otros no trabajaran, que otros no hicieran nada, sino que todos a una sola voz pues actuaban
y, y, y pensaban, ¿verdad? Hasta cierto punto de una misma manera, tenían un mismo objetivo, tenían una misma forma de trabajar y de actuar. Entonces, nadie consideraba, dice, sus bienes como propios, sino que todo lo tenían ellos en común. Había una conciencia de que se había que apoyar, que se había que ayudar a los hermanos que estuvieran más necesitados. Entonces nadie consideraba las cosas como si fueran propias, sino que todo lo manejaban pensando en los demás, pensando sobre todo en los más necesitados, por los que estaban sufriendo, los que estaban padeciendo de alguna privación. No quiere decir con esto que no tuvieran propiedades, ¿verdad? Que no tuvieran casa, que no tuvieran terrenos, que no tuvieran algunas cosas propias de ellos, sino que pues, las personas que tenían, por decir, 2, 3 casas, pues dejaban su casa, ¿verdad? Para su familia, para ellos, y las demás casas pues, las vendían y las repartían entre los más necesitados, el dinero que sacaban de ello. O también pues, si tenían 2, 3 tierras, terrenos donde cultivar, pues ellos nada más podían cultivar tal vez uno, y con ese se quedaban para trabajar y dar pues el alimento a sus familias, y los demás terrenos que tenían pues los vendían y los entregaban a la comunidad para que ellos lo repartieran dependiendo las necesidades de los demás. Entonces en ese sentido pues era una comunidad donde no había necesitados, nos dice ahí más adelante, no había entre ellos ningún necesitado, ¿verdad? Porque todos aportaban, porque todos colaboraban para que no hubiera necesidad entre ellos. Y pues sí, eso contrasta mucho con la actualidad, ¿verdad? Donde vivimos en una sociedad pues individualista, donde cada quien se preocupa por sí mismo y por los suyos, y sin importarle tanto los vecinos, mucho menos los más necesitados de su comunidad, o de su parroquia, de su iglesia. Entonces, sí vivimos en una mentalidad materialista que nos lleva a desobligarnos y a no ayudar a los más necesitados, y es algo que pues también debemos de retomar, el apoyo, la ayuda, el pensar en los demás. Y nos dice también que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y gozaban todos de gran estima, ¿verdad? O de gran simpatía. Entonces, los apóstoles dan testimonio de la resurrección del Señor, ¿verdad? Es algo que se va dando naturalmente cuando la persona está convencida, cuando la persona está enamorada de lo que hace, ¿verdad? O de lo que cree. En este sentido, los apóstoles estaban realmente enamorados de nuestro Señor Jesucristo, estaban convencidos de su resurrección, estaban convencidos de que era el Señor, el Salvador, de que era el Hijo de Dios. Entonces ese amor y esa cercanía que tenían con Él, otra vez por medio de la oración, pues eso los hacía que dieran realmente testimonio de lo que predicaban. De que era difícil, pues sí, era difícil, ¿verdad? Siempre ha sido difícil dar ejemplo y dar testimonio de vida, de lo que se cree, y sobre todo de la
pues dar testimonio de lo bueno, ¿va? A veces damos malos testimonios, para eso es muy fácil, es muy sencillo, pero dar un buen testimonio, algo positivo, pues siempre ha costado, ¿va? A ellos también tal vez les costaba dar testimonio, pero aún así lo daban y como dice ahí más adelante, pues gozaban de gran simpatía, no solamente entre ellos como comunidad, como cristianos, como grupo, sino hacia afuera, los que no creían en ellos, pues se quedaban admirados de cómo se comportaban, de cómo se amaban, de cómo se ayudaban unos a otros, y pues eso era ese testimonio que los impactaba a esas personas, pues los hacía que se acercaran, los hacía que quisieran estar dentro de ese grupo, que quisieran estar dentro de esa nueva religión para ellos, y eso hacía que la iglesia pues fuera creciendo pues rápidamente, que la gente se fuera incluyendo, que la gente comenzara a abrazar la fe de nuestro Señor Jesucristo por el testimonio que daba la comunidad. Aquí nos dice que eran los apóstoles, ¿verdad?, los que daban el testimonio sobre la resurrección de nuestro Señor, porque ellos les había tocado estar más de cerca de Él y eran los testigos fieles de su resurrección, pero el testimonio lo daban a final de cuentas toda la comunidad, y gracias a ese testimonio fue creciendo rápidamente la iglesia en aquel entonces. Pues así a grandes rasgos eran las características que tenían al inicio del cristianismo, las comunidades cristianas de creyentes, y es algo que debemos de retomar. Para eso es este sínodo que se está preparando y que se va a celebrar en el mes de noviembre, ya es su parte final, y es lo que está buscando la Iglesia Diocesana de Zacatecas, que todas las decisiones que se tomen y que todos los acuerdos que vayan a surgir de este sínodo diocesano, pues sean para parecernos más a esta iglesia, una iglesia sin miedo, una iglesia valiente, una iglesia que dé testimonio, una iglesia que anuncie a nuestro Señor Jesucristo, que anuncie su palabra con valentía, y que esto pues nos lleve a ser más compasivos, más misericordiosos con los más necesitados, con los enfermos, con los pobres, con los alejados, que seamos verdaderamente una iglesia que sea madre, ¿verdad? Una madre que se preocupa por todos sus hijos. Esa es la razón de la preparación de este sínodo, y que bueno, que podamos caminar también juntos, escucharnos unos a otros, ayudarnos, y que todos unidos, ¿verdad?, como iglesia, sigamos pidiendo a Dios, ¿verdad?, en nuestra oración esa audacia, ¿verdad?, para poder anunciar a Cristo, que nos podamos adaptar a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias, para poder llevarlo a todos y cada uno de las personas que nos rodean, y que pues también que eso no nos lleve a sentirnos más que los demás, porque ocupamos algún cargo, o porque tenemos a lo mejor alguna cercanía con el obispo, con el sacerdote, con alguien del clero, que eso no nos lleve a sentirnos más que los demás, ¿verdad?, que todos nos sintamos y nos sepamos que somos iguales dentro de la iglesia, que todos tenemos los mismos derechos, que todos también tenemos las mismas obligaciones, ¿verdad?,
y que no haya pues alguien que se crea y que se sienta más que otros, ¿verdad? Pues bien, sería la reflexión del día de hoy. Gracias por escuchar esta breve reflexión de la palabra de Dios, y ojalá el Señor nos ayude a cada día parecernos más a los primeros cristianos, cada día nos ayude a llevarnos mejor como iglesia, que nos ayude a llevarnos mejor como miembros de un grupo, de una parroquia, y que nos ayude a que este tercer sínodo pues sea de muchos frutos para nuestra iglesia, que el Espíritu Santo realmente sea el que nos conduzca, el que nos vaya guiando hacia lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para llegar y a parecernos lo más posible a esta primera iglesia, este primer grupo de católicos que iniciaron pues con esta historia pues de la iglesia en nuestros tiempos. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Sigamos viviendo estos días pues de la mejor manera, con más oración, con más reflexión, con más sacrificios, porque son tiempos difíciles que ocupan más de la presencia de mi Padre Dios, y sobre todo pues necesitamos nosotros de estar más cerca de Él, ¿verdad? Porque cerca de Él pues, estamos más seguros, cerca de Él estamos más tranquilos, tenemos más paz, y es tiempo de reflexionar sobre pues, su muerte, su resurrección, sobre el sacrificio que hizo para que nosotros nos pudiéramos salvar. Entonces es tiempo de oración, tiempo de reflexión, y ojalá sigamos estos días en ese ambiente de meditación y de piedad. Pues sigamos pues nuestras celebraciones de esta Semana Santa por medio del WhatsApp, por medio del YouTube. La parroquia y el Padre José Luis estarán subiendo todos estos días para estar en sintonía, ¿verdad?, con nuestra parroquia, en sintonía con nuestra iglesia sobre lo que celebramos en estos días. Terminamos pues con una oración en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que en este día nos has concedido. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.